Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar de ADP sobre las lecciones del 2021 para recursos humanos. Mi nombre es Constanza Godoy, soy Associate Sales Manager de ADP y voy a estar moderando la jornada de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos, estoy feliz de estar acá con todos ustedes, así que si les parece, vamos a arrancar. Bueno, permítanme comentarles algunos temas respecto a este evento. Voy a presentar a continuación a tres grandes profesionales que van a acompañarnos hoy. Vamos a estar todos juntos conversando acerca de, bueno, las lecciones de recursos humanos que nos dejó el 2021 y también ya pensando en el nuevo año que se avecina. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer en cualquier momento en el recuadro de preguntas que está a la derecha. Vamos a responder las que lleguemos a hacer y si no, no hay problema, lo vamos a hacer posterior al evento. Bueno, ahora sí, permítanme hacer las presentaciones. Hoy nos acompañan Lorena Divos, ella es psicóloga organizacional por la Universidad de Lima, tiene un magíster en dirección de personas por la Universidad del Pacífico, un magíster en desarrollo organizacional y recursos humanos por la Universidad de Desarrollo de Chile, cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en gestión humana, desempeñándose en posiciones de liderazgo en grandes empresas. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos en Cencosud. Es apasionada de la transformación cultural, nuevas formas de trabajo, cultura, propósito, diversidad, equidad e inclusión. Bienvenida Lorena y muchas gracias por acompañarnos hoy. También nos acompaña Nicolás Castelli, él es licenciado en Administración con más de 12 años de experiencia en recursos humanos. Ha desarrollado su carrera profesional en reconocidas empresas como McDonald's, LG y Grupo Clarín, liderando importantes proyectos de mejora en el área en cada una de ellas. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos para Cummins, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Bienvenido, Nicolás. Y finalmente Andrés Conejeros, él es psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral, coach ejecutivo, ex miembro de la Asociación Chilena de Coaching y con experiencia docente en la Universidad de Chile y la UNAV. Cuenta con 24 años de experiencia laboral y 15 años de trayectoria en cargos gerenciales y directivos, desempeñándose en diversos sectores como la industria financiera, seguros, banca, consultoría y actualmente como director general de personas de la Universidad de Viña del Mar. Les doy una vez más la bienvenida a todos, es un placer contar con ustedes en este conversatorio. Y bueno, para arrancar, la primera pregunta que quisiera hacerles es ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han transitado la pandemia en sus empresas? ¿Y cuál ha sido el principal desafío que han tenido que enfrentar durante estos últimos casi 2 años de pandemia? Por favor, Lorena, si querés contarnos tu experiencia, comenzar. Entiendo que ya la industria del retail venía con grandes transformaciones, así que si te parece te doy la palabra. Sí, de todas maneras. Mil gracias, Constanza. Un gusto inmenso estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes, con Nicolás, con Andrés. Y nada, con muchísimas ganas de ver qué otras lecciones salen ¿no? de todo lo que hemos aprendido en este año nuevamente de pandemia, ¿no? A nivel personal, a mí me dio la pandemia productiva, ya te cuento. Entonces, me dio literal... saqué 4 certificaciones, saqué mi Scrum Master, saqué mi certificación de Product Owner, de Agile Coach, una de diversidad, equidad e inclusión, cambié de trabajo, tuve un hijo, o sea que estuve bien productiva durante la pandemia. De hecho, el principal desafío que he tenido a nivel personal es que soy bien hiperactiva, bien energética y he tenido una sensación como que de falta de tiempo, ¿no? Como que quiero arreglar el mundo, creo, y tengo esta sensación de que no me da el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, a nivel trabajo, claramente también ha sido un año lleno de retos y de desafíos. Creo que uno de los más grandes ha sido este tema de ser absolutamente flexibles, ¿no? y adaptables, volvernos organizaciones más líquidas, cada vez más fluidas. Organizaciones que cambian a muchísima más velocidad. De hecho, la velocidad es el nuevo tamaño, siempre lo digo. Tenemos que ser el cambio, ¿no? Y ser expertos en adaptarnos al cambio, ¿no? Entonces, ha sido y sigue siendo un reto que, como tú dices, desde hace tiempo ya veníamos trabajando en temas de transformación digital y cultural, que se ha visto totalmente acelerado dada la pandemia, ¿no?
Y otro desafío enorme a nivel laboral creo que ha sido esta lucha contra la sensación de aislamiento, de desconexión, de soledad, ¿no? Que han tenido las personas tanto a nivel, o sea, uno mismo, ¿no? En tu casa, acá en Perú la cuarentena al principio fue bien dura, nos mandaron al lockdown 3 meses, o sea, sin salir sábados, domingos, ¿no? Entonces hubo una sensación bien fuerte de aislamiento que llevó a otro tipo de problemas como ansiedades y depresión, ¿no? Y acá es loquísimo porque hay temas genéticos incluso que juegan en contra, ¿no? Porque genéticamente estamos diseñados para odiar o estresarnos o volvernos súper ansiosos con temas de aislamiento, porque desde que éramos la época de la prehistoria, ¿no? Todos cavernícolas, neandertales, homo sapiens, homo erectus, el peor castigo que le podían hacer a una persona era botarte de la tribu, ¿no? Porque era muerte segura, ¿no? Ahí sobrevivías solamente si ibas a nivel tribus, ¿no? A nivel comunidad, ¿no? Toda esta red de soporte, ¿no? Entonces, hasta genéticamente es tipo esta reacción a la amígdala con el estrés es súper similar a algo que se nos dispara con los temas de aislamiento, ¿no? Entonces, de hecho, la vez pasada leí, ¿no? La soledad, imagínate, tiene el mismo efecto negativo en la salud que fumar 15 cigarrillos al día. De hecho, es más dañino para la salud que la obesidad, ¿no? Entonces, ha sido un reto y ya estamos hablando, se habla de la crisis del burnout, la epidemia del burnout, la salud mental está ahora no solo en la agenda de las empresas y organizaciones, sino también se está hablando de que tiene que estar también en la agenda de salud pública, ¿no? Y bueno, ha sido todo, ¿no? Absolutamente un reto trabajar con estos temas y mantener la conexión, mantener la cultura viva, trascendiendo espacios, ¿no? Que es algo que se puede hacer, pero requiere muchísima estrategia, muchísimo diseño, mucho trabajo. Creo que irían por ahí. Bien, bueno, gracias. Lorena, Andrés, ¿qué pensás vos al respecto? ¿Cómo lo vivieron en la industria de la educación? Hola a todos, buenas tardes. Mira, muy parecido. Yo creo que uno, antes de entrar a la educación, creo que a nivel personal también significó un desafío inmenso, un desafío familiar, un desafío de cambio de roles, un desafío de volver a conectarse con conversaciones que quizá uno no tenía a diario, porque uno salía al mundo laboral y estaba en su casa en otro momento y en otro espacio, y se empezaron a mezclar los espacios, se perdieron los límites de lo privado y lo de lo casa, y como conversamos, de repente estaba en una reunión y aparece un niño, pasaba una situación, etcétera. Eso fue un aprendizaje importante y un desafío importante. Y en términos de lo que nos sucedió a nosotros en la academia, tuvo que ver con rediseñar el proceso, adaptarnos fuertemente y motivar. Creo que el gran desafío que al que tuvimos que responder tenía que ver con reinventar la flexibilidad. Reinventar la flexibilidad pasaba por repensar qué significaba este trabajo flexible, qué significaba este horario flexible y esta disposición a estar hiperconectados. ¿Cómo respondemos a esas situaciones? Gracias a Dios, creo que como organización y como sociedad pudimos responder bien. En Chile hubo harto cuidado de las personas, tuvimos que trabajar fuerte para resguardar y asegurar el cuidado de nuestro equipo, el cuidado personal, y eso fue un desafío extra que principalmente yo creo que todos los que están escuchándonos y que trabajan en recursos humanos compartieron. Las unidades de recursos humanos tuvieron que ampliar sus scope de acciones y responder también a las preocupaciones y atenciones de cada uno de los miembros de los equipos en donde trabajamos. Y eso también ha sido gratificante, porque en la medida que empezamos el retorno, las personas agradecen ese acompañamiento, esa cercanía y esa presencia que estuvo mediatizada muchas veces por plataformas digitales, y en ocasiones la posibilidad de estar presencial también ayudó. Así que yo creo que hay que rescatar lo positivo de la pandemia, rescatar las transformaciones que se generan, y desde ahí se nos plantean nuevos desafíos para el próximo año y para nuestro modo de hacer los trabajos. Yo creo que ahí tenemos grandes planteamientos hacia adelante. Bien, muchas gracias, Andrés. Nicolás, te queremos escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, José. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Bien, para arrancar, creo que la buena pregunta de lo personal, ¿no? Ahí me sumo mucho a Lorena. Fue una época de cambios y aceleración. Creo que son las dos palabras más fuertes, y tanto en lo personal como en lo laboral. Me sumo ahí a Lore en estos 2 años.
me fui a vivir con mi pareja, compramos una nueva casa, concretamos proyectos, cambié de trabajo también, ¿no? Desde lo personal, aceptando nuevos desafíos. Incluso lo más interesante es que pasé de trabajar en una compañía con una cultura oriental hacia una compañía con una cultura totalmente occidental. Y eso fue como súper interesante. Más adelante igual seguramente hablemos un poco más de detalles. Pero fue esto, es aceleración, concreción de proyectos y en todos los sentidos. En algún punto creo que la pandemia trajo esa aceleración de cuestiones que estaban deseadas, pero que lentamente las compañías iban adoptando. Y de un día para el otro hubo que adoptarlas rápido porque era adaptarse o caer, ¿no? Entonces, creo que el principal desafío estuvo por incluir a todos los grupos o a todas las personas para que puedan ser parte de esa aceleración. Creo que en esta pandemia, en estos 2 años, hubo distintos momentos. El primero tiene que ver con la primera respuesta, ¿no?, humana que tenemos a nos adaptamos rápido. Está esa adrenalina de, creo que le ha pasado a muchos, por lo menos en Argentina más que nada se había vivido esto de, bueno, nos vamos a guardar 15 días, termina en 15 días la cuarentena y vamos a volver a la normalidad. Y creo que más de una persona debe haber ido a su casa en marzo del 2020 con ese mindset. Pero bueno, quienes administramos las personas en las organizaciones, ya podíamos ver un escenario o un plan B que iba a tener que ver con una cuarentena mucho más larga, ¿no? Más que nada también porque en Latinoamérica también tuvimos, no sé si decirlo la suerte, sí, pero estamos unos pasos atrás en el tiempo respecto de cómo iba avanzando la pandemia, ¿no? Entonces arrancaba en Occidente, en Oriente, y nosotros varias semanas después es cuando explotó la pandemia acá en lo que sería el Cono Sur. Entonces en ese sentido podíamos ir imaginando hacia dónde íbamos a ir. Lo inesperado sucedió, lo inesperado empezó a aparecer, y creo que lo más importante es que las personas en sí fueron veloces. Y apareció la hiperproductividad totalmente, a diferencia de cualquier otro momento, y quizás las personas no tomaron registro, y esto es algo bastante importante a mencionar, es actuamos para poder sobrevivir, pero no tomamos registro de la velocidad en la que se hicieron las cosas, y adaptamos nuestra vida rápidamente a eso, y creo que hubo una curva de hiperproductividad al inicio, porque claramente el trabajo había llegado a casa de un día para el otro y era algo que no sabíamos manejar en un entorno totalmente distinto. Y eso hoy trae sus consecuencias, trae su nueva forma de repensarlo. La pandemia no duró lo que se esperaba, sino que dura mucho más. Entonces hoy estamos en un escenario diferente. Y en estos, bueno, 2 años sí distingo bien esas dos partes, en aquella que terminó cuando no conocíamos bien cómo iba a desarrollarse la pandemia, y hoy que sabemos por dónde podría llegar a estar la solución, más allá de que no sabemos cuándo va a terminar. Bien, muchas gracias, Nicolás. Bueno, aprovechando esto que están comentando de los desafíos de trabajar desde los hogares, voy a pasar a la segunda pregunta, y es, después de casi 2 años de pandemia, algunas empresas ya han migrado, digamos, o han vuelto a la presencialidad plena, otras en forma parcial, en formato híbrido, y algunas otras aún no han vuelto. ¿Ustedes creen que el teletrabajo llegó para quedarse, que es el futuro, que aplica a todas las empresas? Yo creo que llegó para quedarse en muchas posiciones, independiente del tipo de empresas. Yo creo que no todas las empresas pueden pasar un 100% a teletrabajo por el tipo de industria o negocio que realizan, pero sí la modalidad de teletrabajo fue una constatación de que están los dispositivos para poder aplicar ese tipo de trabajo. Y, como decía Nico y Lorena, está también la voluntad de las personas para adaptarse y responder a gran velocidad a ese nuevo modo de trabajo. Creo que se hace presente que las unidades de tecnología o algunas unidades de servicio pueden claramente trabajar telemáticamente, y se ha aprendido a respetar también ese espacio de trabajo dentro de su lugar. En nuestro caso, que tenemos una actividad docente, es muy complejo transferir la docencia de manera remota. El trabajo colaborativo que se produce dentro del aula
es necesariamente presencial. Y ahí tenemos que el otro desafío, que es motivar a los alumnos a retornar, porque también se genera un espacio de, no de comodidad, pero sí de aprendizaje de esa forma, y cambiar a todos nos cuesta un poco. Yo creo que esa es mi percepción, ¿eh? Bien, Lorena, ¿cómo lo viviste vos en una industria bastante distinta y bastante movida, ¿no? Que es la del retail. Sí, sí. Bueno, en el mundo retail, en realidad, sobre todo el mundo de los supermercados, nosotros éramos una empresa que estaba dentro del sector considerado como de sectores de necesidad básica, ¿no? Entonces, desde el inicio, cuando hubo el lockdown en Perú, solamente estaban abiertas farmacias, lugares de abastecimiento para alimentos, ¿no? Ahí entramos nosotros. Y bancos, o sea, y era tipo, en Perú nada más funcionaba, ¿no? Si no estabas dentro de estos sectores, ¿no? Y fue literal, de la noche a la mañana nos mandaron a cambiar absolutamente todos los protocolos, ¿no? A traer un montón de equipos de protección personal, ¿no? Y claramente siempre la seguridad de nuestra gente y la seguridad de nuestros clientes fue lo primero que tomamos en cuenta a la hora de trabajar la presencialidad, ¿no? Pero sí fue de la noche a la mañana y bueno, el negocio de los supermercados es un negocio 24/7, ¿no? Abrimos, el retail abre, igual que el negocio de restaurantes, ¿no? Abre todos los días prácticamente del año, ¿no? Entonces era un negocio que siguió avanzando y nos dimos cuenta que fuimos, incluso hubieron insights súper potentes, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta que fuimos incluso refugio y hemos podido ayudar con temas de violencia hacia la mujer y demás, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, las cifras acá en Perú se elevaron muchísimo cuando se fueron las cuarentenas. Muchas mujeres se vieron obligadas a estar encerradas, digamos, con un agresor, y en nuestras tiendas, donde estaban en distritos, en lugares donde había más índices de violencia, lo que hicimos fue capacitar a todas las personas y literalmente no decoramos, pero pusimos información en todas las tiendas sobre si estás sufriendo un tipo de abuso, un tipo de violencia, te podemos ayudar, ¿no? Porque el Perú es tan machista que las mujeres igual son las que tienen que comprar el arroz y el aceite y cocinar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que fuimos un lugar seguro donde podíamos incluso hacer un soporte y ayudar a otras personas con esos temas, ¿no? Entonces, en el mundo de nuestro negocio presencial, sí, nunca paró y claramente era incorporar, ¿no?, todas las disposiciones legales del Estado y cuidar siempre por la salud de nuestra gente, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, ¿no? En el mundo más administrativo, que fue el mundo que sí se vio obligado a irse a trabajar de su casa, ¿no? Como decimos, esto no es home office, es tratar de trabajar en pandemia. Sí optamos por el trabajo home office, ¿no? Y en realidad tú nos preguntas, ¿no?, si es que el teletrabajo es el futuro o si es que lo consideramos que es algo que llegó para quedarse, y de verdad que cuando ves el gran porcentaje de personas que afirman que renunciarían antes de regresar 100% presencial, te das cuenta que el futuro de trabajo más que nada tiene que ser híbrido, ¿no? O sea, no hay mucha opción, ¿no? Y de verdad el porcentaje de gente se dicen, o sea, yo renuncio, ¿no? No me importa no tener trabajo, pero no hay forma de que llegue 100% presencial, ¿no? Y acá hay una gran conclusión, y es que vemos, ¿no? Que salen un montón de encuestas, ¿no? Y la gente nos dice, ¿no? Nos dice, mira, si bien la forma en la que hemos hecho ese teletrabajo casi de obligación de mañana por esta pandemia universal, si bien no estuvo estructurado de la mejor manera, y se entiende por lo rápido y que se tuvo que adaptar todo, ¿no? Entonces te dicen, si bien no estuvo estructurado de la mejor manera, lo prefiero a volver 100% presencial, ¿no? Entonces la gente nos dice eso, ¿no? Prefiero el trabajo remoto híbrido al 100% presencial, a pesar de que mi experiencia no ha sido la mejor, ¿no? Y han habido un montón de temas, ¿no? A nivel de herramientas, a nivel de sistemas y demás, que por mejorar, ¿no es cierto? Entonces, pero hay otro tema también, ¿no? Entonces te dicen, si me vas a hacer regresar a la oficina, no me hagas regresar a la oficina para estar yo en mi cubículo haciendo mi Excel, ¿no? Con mi mascarilla y con mi face shield y alejado de todo el mundo, porque para eso estoy en mi casa, ¿entiendes? Entonces, si voy a ir a la oficina, que sea para espacios de planificación estratégica, espacios de colaboración, espacios donde busquemos insights de clientes, donde hagamos focus groups, ¿no? Donde tengamos sesiones de repente de trabajar propósito, de colaborar, de planificar, ¿no? Entonces, tenemos que ir escuchando a nuestra gente. Entonces, nuestras oficinas son bien espacios de trabajo individuales, entonces les estamos transformando para hacer espacios de trabajo más colaborativos, ¿no? Y bueno, un modelo híbrido de verdad sí puede funcionar para absolutamente todas las empresas y todos los sectores. La tarea acá es
entender qué quiere nuestra gente. Tenemos segmentos, tenemos personas que dicen no quiero pisar la oficina nunca más. Hay gente que dice, por favor, denme un espacio que no puedo trabajar más en mi casa, no puedo, ¿no? Entonces hay de todo y tenemos que analizar a nuestra gente y ver quiénes se mueren de ganas de regresar, quiénes no quieren pisar la oficina nunca más en la vida, ¿no? Y nuestra gente tiene diferentes necesidades, ¿no? Entonces algo también que nos ha llevado a la pandemia es este tema de ser extremadamente empáticos y comprensivos y entender que hay diferentes situaciones por las que pasan nuestra gente y tenemos que adaptarnos a ellos de todas maneras, ¿no? Entonces las empresas, ¿qué podrían hacer? Yo creo que va a funcionar, pero siempre y cuando tienes que considerar cada caso, ¿no? Tienes que ver cómo está agrupada tu gente, ¿no? Y desarrollar soluciones para ellos, ¿no? Hay una regla, siempre se decía, ¿no? La regla de oro, es como que hay que tratar a todos como quieres que te traten a ti, ¿no? Yo creo que lo que esto nos enseña es a ir ser incluso más empáticos y decir, claramente yo no quiero que a mí me traten mal, entonces te dicen, no trates a los demás como te quieres que traten a ti, ¿no? Pero creo que ahora tenemos que tratar a cada uno como cada uno quiere ser tratado, ¿no? Entonces, como yo quiero que me traten a mí, no necesariamente todo el mundo quiere ser tratado de esa forma, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo cada uno de nuestras, ¿no? De nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras quieren ser tratados, agruparlos y darles esa solución que necesitan, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Lorena, en eso, y creo que el desafío pasa por la creatividad que tenemos que tener comunidades de reinventar. Reinventar este diseño de trabajo. O sea, yo creo que Nico y ustedes tuvieron posibilidades de cambiarse de trabajo y una evidencia personal, donde mucho pasa por ser creativo a partir de la escucha. Esa escucha atenta, ¿cuál es la realidad? Porque hoy día las realidades son completamente diversas y tenemos que ser capaces de responder en velocidad a esas realidades. Totalmente de acuerdo. Y acá un tema que a mí me pasaba y... Dale, Nico, de ahí yo les cuento. No, si quería comentar esto. El mío era un comentario, bueno, chiquitito, ya que... ¿Puedo decir así? Dicho, claro. No, es enano, es simplemente que... un poco entrecortado. Sí, dale, Lorena, si querés haces el cierre y después le pasamos la palabra a Nicolás. Sí, ya es enano, ya es lo único que me pasa es que al final dentro de todo me siento un poco bien con esto, ya porque cuando tú ves Amazon, LinkedIn, Google, que siempre han tenido las respuestas, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, lo que dices, ¿qué hace Google? Y es como dices, ya, si es suficientemente bueno para Google, de repente es suficientemente bueno para mí, ¿no? Y ahora, algo que me encanta, y es como que estamos, me siento al mismo nivel de Amazon y de Google, que los ves a ellos que tampoco saben cómo hacer con el híbrido y te dicen un día todos en la oficina, otro día todo el mundo, y entonces es como que te sientes como que estamos iguales, ¿no? Es como que el mundo entero no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Y ahí es lo que decía Andrés justamente, ¿no? Que tenemos que ser muy creativos y hacer soluciones para nosotros, que nos van a servir a nosotros y a nuestra gente, ¿no? Ya, eso era lo último. Ahora sí, Nico, dale. Está bien, gracias, Lore. Y básicamente iba a hablar sobre la regla de oro y el paradigma de la regla de oro. Ya no hay una respuesta sola para todas las compañías y lo mejor es poder tocar base en la realidad cultural de cada compañía y en los equipos que tenga cada empresa. Va a haber distintas configuraciones. Por ejemplo, yo que vengo de una industria donde hay una parte que se relaciona con el taller, etcétera, y una parte que tiene que ver con las oficinas. Son realidades totalmente distintas. Entonces, como equipo de recursos humanos también vamos a tener que atender a esas diferencias y eso es bastante importante. Y por otro lado, como decíamos recién, poder atender a las necesidades individuales. Ahora, más que nunca eso va a ser necesario. Y creo que lo más importante es tiempo de escuchar y de pensar, porque luego después la ejecución se va a terminar dando. Entonces es tiempo de hacer los planes, de entender bien hacia dónde vamos a ir y poder... Digo, la pandemia también, como recién decías, no es que estamos haciendo home office, estamos tratando de trabajar en casa, estamos trabajando en casa. Bueno, la realidad nos trajo la posibilidad de ver empíricamente cómo funciona. Hemos empezado a sacar conclusiones sobre si el teletrabajo 100% es lo que las empresas necesitan o si 100% desde la empresa es lo necesario. Eso también va a depender de cada área. Pero es importante que ya los equipos de recursos humanos podamos empezar a tomar las pequeñas conclusiones que podemos llegar a sacar de qué puede llegar a ser bueno o no, o cómo modificar lo que es para la aplicación de lo que sí va a ser el nuevo esquema de trabajo. Identificar muy bien que va a haber un momento de pandemia, un momento de post-pandemia y una nueva normalidad. Y que lo que hoy estamos viviendo es una situación de emergencia en la pandemia. No estamos todavía en la post-normalidad o en la nueva normalidad, por más que
se hayan reducido los casos momentáneamente en ciertos países. Entonces es súper importante nosotros, desde el lado de recursos humanos, poder identificar en qué momento de la gestión estamos y qué es importante que donde hoy tenemos que estar poniendo el foco, que más que nada tiene que ver en la planificación y poder pensar y entender cómo va a ser lo mejor para nuestros equipos y para nuestra gente de volver y el negocio, ¿no? Sí, yo voy a meter un poco para complementar y conversar, así para que todos metamos la cuchara en la conversa. Creo que lo que tú señalas, Nico, es súper cierto. ¿En qué momento implementamos? Porque hay una dimensión que tenemos que tener siempre presente, que es qué pasa afuera. ¿Cuáles son los soportes externos que tienen nuestros trabajadores en su entorno o en su realidad? Yo pienso en los profesores y en casi todas las familias que tienen hijos pequeños, que tienen que estar en los jardines, en las escuelas disponibles para dejar a sus hijos, porque a veces esa realidad no está alineada con las transformaciones o cambios que tú quieres hacer. Entonces este ejercicio de pasar a un trabajo híbrido tiene que estar muy bien articulado con las realidades particulares. Creo que ahí tenemos mucho que ir conversando en los distintos sectores, en las distintas industrias, en los gremios, para poder establecer que ese movimiento social, que implica un modo de trabajo distinto, sea más o menos homogéneo, que sea más o menos parejo y que tenga una temporalidad homóloga. Muchas gracias, Andrés, por complementar. Como decían hace unos minutos, creo que Lorena, si no me equivoco, hay colaboradores que quieren venir, o Andrés, que quieren venir a la oficina y otros que no quieren venir a la oficina. Pero yo lo que planteo es probable que con el inicio de esta etapa híbrida, estos colaboradores puedan restablecer este equilibrio y este límite de familia-trabajo que hoy creo que quedó demasiado borroso. Entonces la pregunta que les hago es, con casi 2 años de pandemia, si hay otra pandemia de la que hoy se está hablando, si es una pandemia la que se está hablando, que es la de la salud mental. De acuerdo a nuestro estudio en América Latina, el 58% afirma que su empleador apoya el bienestar mental. Pero mi pregunta va a, ¿cuál es el rol que tienen las empresas y cuál es la responsabilidad que tienen las empresas frente a esta nueva pandemia que estamos escuchando ahora? Si querés, puedo responder ahí. Creo que es muy importante, primero más que nada, chequear si en nuestra compañía ya se están aplicando planes para cuidar la salud mental de los empleados. La salud mental va a ser muy importante y es muy importante. E incluso puede hasta operar de una forma latente hasta que empiezan a aparecer los primeros signos. Entonces, el trabajo en cascada con el liderazgo va a ser muy importante. Y esto es más que nada un mensaje también para todos los profesionales de recursos humanos, de entender que nadie más que el líder directo de las personas va a saber mejor cómo están las personas y que nuestra mayor colaboración para gestionar a las personas va a ser acercar estas herramientas a los líderes, ¿sí? Para que puedan ponerla a la disposición del colaborador. Hay distintas compañías incluso que ya que ofrecen este servicio de acompañamiento del colaborador 24 horas por distintos medios, son reservadas, manejan la información, tienen una relación con el empleador, sino que lo que se busca es que la persona se pueda sentir en un ambiente seguro, ¿sí? Nosotros tenemos un programa muy importante que se llama It's Okay, más que nada enfocado en esta situación y donde se puede dar soporte a la persona por un montón o distintas situaciones. ¿Y por qué también es importante no solamente abocarnos a la cuestión mental? Porque en la pandemia también pueden surgir otros problemas que hacen que a la persona, como todos, tenemos un cierto nivel de capacidad de asimilación de problemas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, poder darle al empleado la posibilidad de poder tener un soporte con otros problemas que no son, por ejemplo, financieros o legales, eso también ayuda a que la persona pueda sentirse más dentro del control, que puede controlar más las situaciones, y de esa manera se reduce el estrés. Por eso es muy importante, más que nada, que tener un buen contacto en cascada, depende de la cantidad de niveles que haya en la organización,
con los líderes para poder llegar a los lugares de esas personas, en realidad, que pueden ser quienes estén viviendo, ¿sí?, las mayores consecuencias, ¿no? E incluso también que los líderes sean más abiertos, ¿no? Y ahora vamos a hablar mucho de lo que es la vulnerabilidad, ¿no? El líder vulnerable, el líder que se abre, no es el líder que cree que todo lo puede resolver, que todo lo puede hacer, sino que también reconoce sus vulnerabilidades y que también puede ser parte de este programa y obviamente requerir levantar la mano y decir, yo necesito ayuda en este tema. Entonces, más que nada, creo que en ese trabajo de partners entre recursos humanos y los líderes, junto con el programa y lograr que se capilarice en toda la organización, es lo más importante. Gracias, Nicolás. Complementando y sumando como la experiencia, en nuestra realidad tuvimos la posibilidad de estructurar un comité de bienestar psicosocioemocional y invitamos a los líderes a que nos pudieran nombrar y designar voluntariamente, eso sí, a quienes de sus equipos querían participar. El líder era un mediador, pero buscamos también ese liderazgo informal a aquellos colaboradores o miembros de los equipos que tenían una influencia directa frente a sus pares. Y a través de ellos formamos este comité para estar más cerca de las realidades individuales, como dice Nico. Hay realidades individuales que son muy diversas, y decía Lorena, desde la violencia de género que se puede producir o aumentar producto del estar encerrado, del consumo de alcohol que se produce también cuando está ahí en los momentos más críticos de encierro, el consumo de alimentos en exceso, de cigarros, etcétera, de poco espacio para el ejercicio. Entonces, a través de este comité donde participaban los líderes informales, pudimos tener una llegada transversal a la mayoría de las realidades de nuestro equipo. Y eso nos permite también informarnos desde distintos lados y como respuesta de recursos humanos, transferirle al líder de la unidad o del equipo la preocupación también por ese colaborador en particular, generando espacios de confianza, dándole orientaciones respecto a su capacidad empática para entender sus productividades. Entonces, se produjo, y estamos instalando nuevamente un trabajo que es mucho más amplio que solamente las responsabilidades funcionales de una unidad. Yo creo que ahí son todas estas transformaciones que tenemos que hacer para lograr ese bienestar que nos asegura una estabilidad mental o una estabilidad de salud. Y por otro lado, y con esto como cierro esta participación, es que hay elementos de seguridad material que hay que dar. Y en ese sentido yo los invito a poder buscar certificaciones que les den respaldo de que el lugar de trabajo es un lugar seguro. En particular, nosotros fuimos la primera universidad de la quinta región en Chile que pudimos certificar a la universidad como un lugar seguro de trabajo. Eso implicó un ejercicio y una disposición de los equipos de recursos humanos enorme. Yo tengo que agradecer a mi equipo en ese sentido brutalmente porque estuvieron fuertemente dedicados a cumplir con todos los protocolos, todas las exigencias para obtener esa certificación que les sirviera a nuestros trabajadores de saber que su lugar de trabajo es un lugar seguro. Y eso parte por un piso de seguridad y estabilidad emocional para poder dejar eso que tenían antes como un lugar o un desplazamiento que podía generar algún tipo de preocupaciones. Creo que ahí nos tenemos que empezar a mover. Recursos Humanos tiene una tarea fundamental en esto y nos permite a nosotros también siempre estar informados de cuáles son las realidades de nuestro equipo. Y por último, empezar a mirar que hay diversas realidades y tenemos que estar atentos a esa diversidad de escenarios que generan inseguridad o trastornos de salud mental. Uno puede pensar en la ansiedad, en la angustia, en la depresión, en problemas financieros, en problemas emocionales, relacionales, de pareja, etc. Tenemos que buscar los soportes y para eso también son súper buenos los convenios, las asociaciones que puede establecer con organismos que se dediquen a eso. Yo para complementar, de hecho suscribo todo lo comentado por Nicolás y por Andrés, y solamente para sumar,
Les cuento que, bueno, ya deben saberlo, hay muchísima literatura al respecto en un montón de medios. De hecho, Harvard, McKinsey le han dedicado mucho tiempo, mucho espacio, mucha visibilidad a esta llamada epidemia del burnout. Y hay de verdad que muchísima literatura al respecto, ¿no? Y Harvard, por ejemplo, nos da 5 antídotos contra el burnout, ¿no? Entonces nos dice si es que ves que tu gente está sufriendo de burnout, hay 5 temas que tienes que trabajar, que son como tus 5 palancas, que una vez que las trabajes, la estadística te dice que vas a impactar positivamente el sentimiento de estar en un trabajo donde puedo ser yo mismo, ¿no? Donde tengo salud mental, ¿no? Y no me están quemando, ¿no? Con burnout, ¿no? Estos 5 antídotos para el burnout que nos dice Harvard son: el primero es sentido de propósito, ¿no? De hecho, lo que nos dice Harvard es que las personas que trabajan en empresas y conectan con el propósito y tienen este sentido aspiracional que le da significado a su trabajo, tienen muchísimo menores indicadores de burnout que personas que no trabajan en empresas con propósito, ¿no? Entonces, de hecho, el sentimiento de propósito es un escudo y es el principal predictor de que no haya burnout en los trabajos, ¿no? El segundo predictor, ¿no? O la segunda palanca que podemos mover para asegurar bienestar laboral, de hecho el segundo predictor de bienestar laboral es tener líderes empáticos, ¿no? Es tener líderes que puedan llegar con la gente, que puedan conectar con las personas, que puedan entenderlos, ¿no? Ya que esto genera el tercer antídoto para el burnout, que es tener ambientes donde reine la seguridad psicológica y donde se puede hablar sobre temas de salud mental y problemas de salud mental en el trabajo, ¿no? No solo, como nos decía Nicolás, tener, que es absolutamente fabuloso y clave, y lo tenemos también en Cencosud, tener psicólogos, no, líneas de ayuda donde te pueden dar soporte por cualquier tema que tengas tú a nivel personal, no o también a tus familiares directos, ¿no? Sino también va por el tener un espacio seguro, ¿no? Que tengas una cultura, un ambiente psicológicamente seguro para trabajar tú mismo, ¿no? Traigas tu ser más genuino y auténtico al trabajo, ¿no? Y que no sea juzgado y que seas incluso aceptado y celebrado, ¿no? Entonces, este es otro antídoto para el burnout. Nos dice Harvard que también tenemos que trabajar que nuestra gente tenga carga laboral manejable. De hecho, la razón número uno de por qué tienes el burnout, cuando han hecho esas encuestas Harvard y McKinsey al mundo, la gente dice: tengo una carga laboral inmanejable. Estoy en burnout por eso, carga laboral, ¿no? Entonces, entrar a ver qué tanta carga laboral está teniendo nuestras personas, cómo la balanceamos, qué cosas podemos ayudarlos a priorizar, qué hacemos mañana, qué no hacemos nunca, ¿no? Déjalo ir, ¿no? ¿Qué reuniones se pueden volver mails, ¿no? Entonces tenemos que entrar ahí y ayudar a nuestros equipos a que descarguen, ¿no? Y el último, no menos importante, de los antídotos para el burnout que nos da Harvard es genera espacios y momentos de conexión, así sean 100% virtuales, ¿no? Pero no dejes de celebrar, no dejes de reconocer, no dejes de integrar, no dejes de comunicar. Es más, si antes comunicabas 100, ya, dóblalo, multiplícalo por 4, ¿no? Conecta con la gente, ¿no? Entonces, por ahí ¿no? Les dejaba estos 5 palancas que podemos trabajar, que nos la da Harvard, para mejorar la salud mental y el bienestar laboral general de nuestra gente, ¿no? Y un poco por ahí hemos direccionado también las iniciativas en Cencosud. Súper, Lore, muy interesante tu aporte. Bueno, si les parece, ahora otro tema importante que se ha acentuado durante la pandemia refiere a la brecha salarial y al acceso a oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. De acuerdo a un estudio que realizó ADP Research Institute, denominado Workforce View, Personas y Trabajo, las mujeres están quedando atrás producto de la pandemia. Los resultados revelan que tanto los hombres como las mujeres tienen la misma probabilidad de haber asumido responsabilidades adicionales debido a la pérdida de puestos de trabajo de la pandemia. Sin embargo, en Chile, el 36% de las mujeres recibió un bono por asumir este nuevo rol, frente al 44% de los hombres. Y lo mismo sucedió con los aumentos de salario, 26% de las mujeres frente a 37% de los hombres. Quizá las empresas donde nosotros trabajamos se toman en serio el tema de la igualdad, respetan el tema de la igualdad, por lo que no sería un problema, pero ¿consideran ustedes que hombres y mujeres tienen hoy el mismo acceso a oportunidades en cargos de jefatura y de liderazgo? Ahí yo te puedo contestar rapidito, no.
No, no, en verdad, y no lo digo yo, y no digo porque sea en Cencosud o en el sector retail, es algo que lo vemos a nivel mundial, ¿no? Porque tenemos muchísimos problemas que son barreras que impiden que las mujeres puedan efectivamente llegar a posiciones de liderazgo cada vez más retadoras y de mayor peso más importantes en las empresas, ¿no? Y esto es algo que es bien... muchísimo tiempo, ¿no? No es que los líderes de ahora somos líderes malos y que no metemos... No, es algo que es bien estructural al sistema, cómo estamos... cómo funcionamos como sociedad, como instituciones, como empresas, ¿no? De hecho, hay instituciones de las mujeres incluso ni siquiera entran mucho como temas de instituciones religiosas y militares, digamos, no, aún siguen siendo bien masculinizadas. Hay sectores bien masculinizados también, ¿no? Pero no tenemos el mismo acceso. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos un problema que se llama techo de cristal, ¿no? Tenemos estereotipos que son parte de nuestros sesgos inconscientes, que luego se vuelven patrones culturales y que por generaciones y generaciones vamos bajando y bajando, los hombres azul, las mujeres rosado, ¿no? El hombre el doctor, la mujer la enfermera, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de problemas. Tenemos una brecha de género, de acceso a salud, de acceso a educación por género. Tenemos una brecha salarial, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta cuando hago charlas de liderazgo femenino, perdón, es un tema que en verdad me apasiona. Junto a la audiencia, ¿no? De los webinars, digo, ¿qué país creen ustedes que hay ahorita equidad salarial, ¿no? ¿En qué país se les paga igual a las mujeres y a los hombres porque les sale el mismo trabajo, ¿no? Y spoiler, a ninguno. No existe hoy en el mundo un país que no tenga brecha salarial por género. Claramente la brecha es más amplia o menos amplia en diferentes lugares, ¿no? Pero es un problema que existe, hay barreras de liderazgo, hay micromachismos, hay falta de representatividad, no solo con las mujeres, sino también con discapacidades y con comunidad LGBT y demás, ¿no? Entonces hay otro problema enorme, que es el trabajo no remunerado, ¿no? Que es toda la carga doméstica. Entonces tenemos un montón de problemas bien estructurales a nivel de sociedad y cómo funcionamos, ¿no? Que tenemos que trabajar, ¿no? Y el primer paso creo que es que las empresas tenemos que ser conscientes de que estas cosas existen, ¿no? Y que, por ejemplo, muchas empresas dicen, ay, pero las mujeres no suben, pero es raro porque acá es meritocracia. Entonces, bueno, la meritocracia de repente no está funcionando lo suficiente, porque si vemos que efectivamente llega a un punto, ¿no? Donde de ahí para arriba... la escala jerárquica hay solamente hombres y abajo hay solo mujeres, tenemos que analizarlo. Entonces creo que un buen primer paso es hacernos un diagnóstico, ¿no? Y compararnos cómo estamos versus el sector, versus la industria, versus el país, versus Latinoamérica, ¿no? Compararnos versus empresas del mismo tamaño, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? Y a la hora de hacer este diagnóstico, hay diagnósticos gratis, fabulosos, Ranking Par es uno de ellos, yo siempre los recomiendo, no cuesta nada y te hacen tu informe, ¿no? Y bueno, con esta data ya vas a poder hacer ¿no? un plan de acción para ver cómo puedes empezar a sensibilizar, a capacitar, ¿no? A trabajar cómo hacer procesos de reclutamiento y selección a prueba de sesgos, ¿no? Y empezar a romper un poco los moldes de liderazgo y permitir de que más personas puedan verse representados, ¿no? O postular, ¿no? A diferentes tipos de posiciones, ¿no? De hecho, en Cencosud justo hoy día me encanta, vengo de otra reunión y la otra reunión ha sido mi cierre del programa de liderazgo de mujeres, ¿no? En Cencosud, que se llama Disruptiva, ¿no? Ha sido un programa de largo alcance de septiembre, octubre, noviembre y bueno, hoy lo cerramos, ¿no? Y efectivamente hay habilidades que las mujeres no hemos desarrollado necesariamente a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Como, ¿no? En los que podemos trabajar y mejorar, como temas de negociación, como temas de planificación financiera, de finanzas personales, trabajar marca personal, trabajar no temas de también propósito de vida, reconectar con nuestro propósito de vida, luchar contra la voz saboteadora o el síndrome del impostor, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que podemos hacer como empresas, ¿no? Empezar a hablar de los temas, a trabajar ¿no? A trabajar temas de liderazgo femenino y empezar a ver que nuestros procesos sean a prueba de sesgos, ¿no? Porque muchas veces, a mí me pasa, ¿no? Que vienen y me dicen, Lorena, necesito a alguien para esta posición. Tiene que ser de esta edad, no venir de este centro educativo, ¿no? Es como que casi todos pensamos que ya sabemos hasta quién contratar, ¿no? Quién va a tener un buen desempeño, ¿no? Y cuando trabajas con currículum ciegos es algo que me fascina porque te sorprenden, ¿no? Y a mí misma me ha pasado que todos obviamente tenemos sesgos de ver gente y decir, o sea, yo nunca hubiera escogido este perfil en currículum nomás, ¿no? Pero cuando conoces a la persona te das cuenta todo lo que tiene que aportar. Los sesgos de verdad te limitan al final, ¿no? Entonces es ya conscientes que nos afectan a todos niveles, ser como que hiperconscientemente inclusivos y trabajar mucho para que nuestros procesos sean lo más a prueba de sesgos posibles, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas más que podemos hacer claramente, pero creo que sí es un trabajo que tenemos que asumir como desde posiciones de liderazgo y desde posiciones de gestión humana, ¿no? Podemos influir en cambiar un poco esta realidad. Gracias, Lore. Nicolás, no sé si quieres acotar algo
o Andrés. Sí, te puedo acotar ahí en continuidad con Lore. Es muy importante el techo de cristal y la pared de cristal, ¿no? Que muchas veces se genera. Como bien decíamos, es un problema mundial que opera en distintos lugares, en distintas organizaciones, en distintos niveles. Pero bueno, sí quizás a este nivel de la charla poder llevarnos algunas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lo recortamos a la empresa o a la organización, muchas veces podemos tener esquemas de compensación, estructuras de compensación, donde el género no es una condición, entonces iguales posiciones cobran el mismo salario, y es ahí donde aparece la pared o el techo de cristal, porque quizás el mayor problema es que las mujeres no estarían accediendo a ciertas posiciones. Pero, por otro lado, muchas veces se generan estos accesos y después también es ahí donde la cultura es muy importante, porque se pueden dar estos accesos, pero después también hay que acompañarlos, ¿no? Entonces, la compañía puede salir al mercado a buscar o desarrollar determinada persona, ¿no? Para que ocupe un determinado puesto, pero todos los que lo acompañan en esa mesa, ¿no? También tienen que apoyar esa posición y trabajar en la cultura de la legitimización de la mujer en determinadas posiciones. Por eso, puedo insistir también en que es muy importante la parte cultural. No vamos a lograr nada de un día para el otro, es un cambio que lleva décadas o sí, un poco más también, pero sí, también hay que acompañarlo. Por eso es muy importante que estos temas se toquen en las mesas más importantes también, porque muchas veces que un líder o líder de organización muestre su apoyo hacia esta causa logra los cambios. Y por otro lado también, desde nosotros, desde Recursos Humanos, también animarnos un poco a romper el paradigma y también a animarnos a buscar formas de apalancamiento. Esto es algo que empezamos a hablar hace muy poquito, yo también lo estoy defendiendo muchísimo en nuestras charlas. Ya tenemos las reglas del juego, ¿no? Por ejemplo, hace unos años empezamos a decir, bueno, ok, cuando hagamos un proceso de selección, podemos sacar el nombre, podemos hacer X o X acción, y después resulta que a la hora de tomar la decisión vuelve a terminar en el género masculino. Entonces, quizás ahí también necesitemos un apalancamiento, ¿no? Entonces, como organización, frente quizás, y voy a decirlo simplemente en cuestiones de selección de personal, si tenemos dos candidatos y uno de los candidatos necesita un apalancamiento, en este caso si fuese una mujer porque no tuvo ciertas experiencias, pero la podemos compensar con capacitación, entonces podemos tomar a esa persona, a esa mujer, y hacerle ingresar y darle el acompañamiento que necesita para estar legítimamente y con las capacidades y las herramientas que necesita para desarrollar el puesto. Y esto también, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces uno puede salir al mercado, pero ya Lo perdimos a Nicolás, me parece. Sí. Bueno, cosas que pueden pasar. Oye, voy a sumarle. Nicolás me está escribiendo y dice que le continúe, así que voy a continuar yo ahí. Y reforzando un poco que compartiendo lo que dice Lorena y con la pasión que lo transmite, que me parece que está muy bien. Yo creo que es muy positivo que mujeres líderes y que tengan roles gerenciales, como es su caso, planteen con transparencia y sinceridad de que no tenemos la misma posibilidad ni la misma oportunidad de hombres y mujeres hoy día en las posiciones de liderazgo. Creo que ahí tenemos claramente una brecha. Estaba buscando datos para hoy día y me encontré con que la persona que está a cargo de la dirección de operaciones de Facebook es una mujer. Y planteaba que, según su análisis, en Estados Unidos había una barrera de 100 años una barrera de tiempo de 100 años para poder salir de esta habitación con techo de cristal para la mujer y romper y salir del cerco que es el levantamiento velado que hoy día tenemos en los juicios que hacemos respecto a las contrataciones o en términos salariales o en términos de equidad en la posición de responsabilidad hombres y mujeres.
Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo cultural profundo, que no es de un día para otro. Creo que el poner estos temas a discutir y tener también posibilidades de escuchar perspectivas distintas va a ayudar a que la próxima generación y después la subsiguiente, estos temas puedan estar un poco más internalizados. Creo que hoy día hay una posición que es muy positiva, que se empieza a hablar, es muy buena que se empiece a visibilizar que tenemos sesgos. Esos sesgos son muchas veces inconscientes, o al menos no conscientes, y que están presentes en las conductas y las decisiones que tomamos. Creo que esos cambios de conciencia son producto de acciones menores, de acciones muy pequeñas, pero que van progresando. Y en ese sentido, la experiencia que tenemos en la Universidad de Viña del Mar, que se define como universidad inclusiva, sin discriminación alguna, nos ha llevado a hacer acciones tan profundas como diseñar algunos instrumentos de selección para discapacidades particulares, para personas con ceguera, para personas con problemas auditivos. Entonces, que tú ya les das el espacio de ese momento selectivos, que no desde el prejuicio, sino que construir instrumentos, buscar asesorías para generar eso, generar... No saben lo difícil que a veces es lograr una impresión en braille. Y lograr una impresión en braille, que la universidad tiene una impresora en braille, poder transferir y traspasar la herramienta e instrumentos de evaluación con esa cualidad, ha sido un trabajo importante y que tiene recompensas pequeñas, progresivamente avanzando. Yo comparto y adhiero plenamente lo que han dicho ustedes en este tema. Creo que la encuesta señala que un 36% de las mujeres en Chile tiene menos posibilidad de acceder a puestos gerenciales. Creo que sí. Creo que las organizaciones en general tienen conciencia de esta situación, pero también me doy cuenta que la cultura, tal como señalaba Lorena en un momento que decía que Perú era machista, la cultura chilena también no entrega todos los soportes para que esa carga emocional, que significa muchas veces ser madre, que es la que se preocupa de las tareas de los chicos, de qué clase tiene mañana, que tiene que llevar el papel lustre o tiene que llevar la plastilina para la clase, muchas veces no es el hombre o el papá, es la mujer muchas veces. Y eso tiene que ir progresivamente pasando de hombre a mujer independiente del género. Yo creo que ahí tenemos que asumir, yo soy papá de 4 chicos y tengo que empezar, y participo mucho de esas acciones, pero también descanso mucho, y lo digo con cierta vergüenza, en esa carga emocional que tienen mi señora respecto de ese tipo de cuidado de los hijos, que incrementan la carga laboral que ya tiene por sus propias responsabilidades laborales. Entonces, creo que hay un trabajo no consciente que progresivamente tenemos que mejorar, pero la respuesta en concreto creo que no existe la misma oportunidad en las posibilidades gerenciales. Pero también quiero decir algo muy cierto, y al menos en esta realidad, y que creo que Nicolás lo conversamos en algún minuto. Muchas veces las remuneraciones no están asociadas a género, están más bien asociadas a otro tipo de condicionantes, ¿no? Quizás los progresos tienen otras limitantes, pero las remuneraciones en sí no están necesariamente asociadas a género. Yo creo que eso también es bueno plantearlo. Buenísimo. Bueno, Nicolás, por suerte te pudiste volver a conectar. No sé si querés darle un cierre a lo que estabas comentando. No, solamente comentaba lo del tema de dar apalancamiento a las situaciones, es decir, animarnos a romper el paradigma y ahí dar el plus. Yo vuelvo a insistir mucho con el trabajar a través de los líderes, que son quienes en última instancia toman la última decisión para que ingrese o no una mujer a la organización, básicamente. Entonces es muy importante que esa persona que es la principal cara y quien toma día a día ahí una decisión y que puede ayudar a dar vuelta a esta situación, sea consciente y trabajemos en esos sesgos que la persona tiene para poder hacer los procesos de selección sin el efecto de ellos, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, Lorena, quiero hacerte una pregunta a vos, que ya venimos conversando un poco acerca de un fenómeno que entiendo que vos tenés bastante estudiado, y se trata esto acerca de la gran renuncia, ¿no? Estamos observando en varias regiones del mundo oleadas masivas de renuncias voluntarias a la vida laboral tal como la conocíamos. Hemos visto en tus redes sociales que has hecho publicaciones relacionadas a este tema, donde instalabas una pregunta que es:
la gran renuncia o el conformismo de los líderes? ¿Qué tenemos que saber sobre este fenómeno? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, es un fenómeno que me ha parecido interesantísimo porque cuando ves las cifras de The Great Resignation, le dicen en inglés, ¿no? La gran renuncia es descomunal, ¿no? Es un fenómeno que se ha dado a partir del mes de abril de este año con agosto, ¿ya? Y luego ha seguido, o sea, sigue hasta el día de hoy, hay un montón de renuncias, la gente está saliendo más del mercado laboral de lo que está entrando, y hay deseos de cambio de trabajo también fuertísimos, ¿no? Para darte un poco de cifras, ya en el mes de julio, 4 millones de americanos renunciaron a sus trabajos, ¿no? En el mes de agosto, 4.3 millones de americanos renunciaron a sus trabajos. Eso es algo masivo, nunca antes visto. Y son cifras, o sea, en agosto ya eran 5 meses donde tenías alrededor de 4 millones de trabajadores renunciando. De hecho, hoy día, 4 de cada 10 trabajadores planea cambiar de trabajo en el siguiente año, ¿no? Entonces, casi el 50% de trabajadores... y este es data McKinsey, bueno, a nivel mundial, planea dejar su trabajo en el siguiente año, ¿no? Entonces sí es un fenómeno que es súper fuerte, ¿no? Y cuando entran a preguntarle, ¿no? A estas personas, de hecho McKinsey también ha hecho un montón de de encuestas de Harvard, le preguntan visibilidad. Ay, perdón, volví. Probando, 1, 2, 3. Y ya, perfecto. Volví. Entonces, bueno, cuando hacen encuestas y le preguntan a esta gente por qué te vas, ¿no? Hay temas muy fuertes de liderazgo, ¿no? Que tenían liderazgos que no promovían seguridad psicológica, que no se sentían seguros siendo ellos mismos en el trabajo, con los equipos, ¿no? Hay temas de que nunca supieron conectar con el propósito de la empresa y que buscan ahora más bien un trabajo que sí les dé propósito, ¿no? Y yo siempre digo, el rol más fundamental de los líderes es conectar a nuestra gente con el propósito, ¿no? Temas de que no veían oportunidades de crecimiento, de desarrollo, temas de que no sentían que la empresa los cuidaba, ¿no? Temas de que necesitaban flexibilidad y no les daban flexibilidad, ¿no? Temas nuevamente de cargas laborales inmanejables, ¿no? Entonces... bueno, y toda esta data también es del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y hemos visto un montón de artículos, ¿no? ¿Qué hacer cuando todo el mundo renuncia menos tú, ¿no? ¿Estás preparado para renunciar? ¿Qué hacer si es que el equipo entero te dejó solo y renunciar? Entonces, es un tema que ha sido tendencia claramente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar estas grandes causas de estas renuncias masivas, ¿no? Y ver cómo podemos hacer para que no nos suceda a nosotros también, ¿no? En el mercado en que yo me muevo, que es el mercado retail, todo el mundo sabe que es un mercado de alta rotación. Igual, este es un fenómeno de gran renuncia, es bien de Estados Unidos, ¿no? Y es algo que todavía no se ve a la misma escala, ¿no? En otros países. Y en Estados Unidos, principalmente en industria relacionada a restaurantes, ¿no? O a servicios de fast food, ¿no? Pero era bien relacionada a esa industria, ¿no? Acá al revés, a nosotros en el mundo retail, en Perú en general, porque es algo bien del sector, se ha reducido un montón las renuncias, ¿no? Antes había muchísimas renuncias, porque había, de repente era el mundo pre-COVID, la economía en el Perú estaba creciendo, había muchas ofertas laborales, había mucho emprendimiento, ¿no? Entonces decían, ay, el sueño del negocio propio, entonces había mucho movimiento. En cambio ahora se ha reducido casi la mitad de la rotación, ¿no? Entonces la gente está valorando mucho más la estabilidad laboral que le dan las empresas, ¿no? Entonces ya no, a mí me pasaba que me renunciaban para irse a mochilear, digamos, me voy a mochilear por Europa. Yo le decía, ya, pero regresas en un año y eres tan capo y tan caña y tan crack y trome que te guardas tu sitio. No, porque de ahí no sé si es que voy a querer hacer tortas o de repente voy a querer trabajar en recursos humanos, de repente quiero escribir un libro, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado que yo no entendía, ¿no? Decía, esta generación, sí, acá no los entiendo. Pero también hay algo que está sucediendo, que es que no está ligado, el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos no te lo dice, ¿no? Y no salen estos estudios que ha hecho Harvard y McKinsey cuando vemos por qué vas. Te dicen por crecimiento, propósito, falta de seguridad psicológica, bla, 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 ¿no? Esto sí lo he visto de manera personal y me ha pasado, ¿no? Que creo que el COVID algo que nos ha enseñado es a valorar mucho lo que tenemos, ¿no? Y que todo el mundo ha tenido pérdidas. Había un momento en que yo creo que sentía que el mundo estaba en duelo, en luto, ¿no? Porque todos hemos perdido gente que queríamos, días familiares o amigos cercanos, todos hemos perdido trabajos, hay gente que ha perdido oportunidades de estudio, oportunidades de viajes, hay gente que ha perdido celebraciones, aniversarios, ¿no? Entonces,
había una sensación de, hemos perdido libertades, ¿no? O sea, no puedes salir, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a salir. Entonces, había una sensación de duelo y de pérdida bien fuerte, ¿no? Y me ha pasado que hay personas que les dio COVID y que pudieron salir adelante de la enfermedad, ¿no? Pero estas personas vienen y dicen, en verdad, es como, tengo un cambio de vida, ¿no? Es como que ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, me he dado cuenta que la vida es muy frágil, he estado con un pie en el otro lado y me he dado cuenta que si me muero mañana, no, o sea, no me voy a morir 100% feliz porque hay tanto que quiero hacer, ¿no? Entonces creo que también, esto, como te digo, no sale, la gente que renuncia no te dice, ay, porque el COVID me ha hecho darme cuenta que la vida es muy frágil, nadie te dice eso, ¿no? Pero a mí sí me han renunciado por ese motivo, entonces por eso lo traigo sobre la mesa y digo que es algo real y que sucede, ¿no? Entonces, creo que todo esto que ha sucedido nos está ayudando a ver a que las personas están valorando diferentes cosas en el trabajo, ¿no? Ya no es solo un sueldo, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que tenemos que valorar y cosas que de repente antes no teníamos mapeadas como la salud mental, ¿no? No era un must, ¿no? En cambio ahora sí es algo que tienes que tener dentro de tu gestión de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, analizando, como bien decía Nicolás, ¿no? Muchas cosas que pasan en otros lados del mundo luego nos caen como por cascada a nosotros, ¿no? Países tercermundistas. Entonces, siempre es interesante y es bueno estar atentos a qué sucede para ver de qué forma esto de alguna forma cae en cascada y nos afecta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo mapeado. Muchas gracias, interesantísimo. Ustedes, Nicolás, ¿lo has visto en la compañía este fenómeno o no, o aún no? Sí, es un fenómeno que se va dando, todavía es un poco difícil entender si va a responder directamente a una tendencia mundial o si hay casos individuales. Lo que sí se puede percibir en todas las organizaciones es lo mismo que decía recién Lore, las personas hoy van a estar ponderando cosas que antes no las ponían como un must. Entonces, seguramente muchas de las estrategias que antes utilizamos o donde poníamos el foco, ¿sí? Quizás hoy nos sirvan y tenemos que repensarlas, ¿no? Entonces también, si las personas están repensando el lugar del trabajo, están repensando sus posiciones, están repensando estos valores, ¿por qué nosotros también desde la gestión de recursos humanos, por qué no repensamos eso? En concordancia con eso, estoy muy de acuerdo con aquellas compañías que están empezando a pensar más que en la retención del talento, en la experiencia del talento, que después deviene y que en la persona se quede más tiempo, ¿sí? Y al menos el tiempo que estuvo tenga un muy buen recuerdo. Entonces, eso sí que es una estrategia bastante novedosa también entre nosotros como colegas de recursos humanos. Quizás es difícil, ¿no?, hablar de la experiencia de la persona, pero quizás es algo que tenemos que empezar a cambiar, y bueno, quizás ahí también Lore me lo va a compartir, que somos nosotros también quienes han cambiado de trabajo, ¿no? Entonces hoy quizás la perspectiva del trabajo y estar muchos años hasta que me jubilo no es para todos, ya no es para todos. Entonces las experiencias van a ser más individuales. Y quizás también quería compartir en este foro que esta semana Michael Page publicó una encuesta con números que quizás estaría bueno tenerlos en cuenta. El 57% de la población encuestada dijo que está con intenciones de buscar otro puesto laboral. El 35% de esa gente busca hacerlo en los próximos 12 meses y el 22% en los próximos 6 meses. Entonces, las intenciones de las personas quizás hoy ya las podemos empezar a medir, y lo que tiene esta situación es que no va a depender tanto de que se generen nuevos puestos de trabajo, sino de que las personas empiecen a rotar. Y eso básicamente es como una viralización, ¿no? Porque en cuanto se empieza a mover uno, se empiezan a mover todos los demás como en un dominó. Entonces sí, a todos los profesionales de recursos humanos que empecemos a ver esta situación, porque ya la intención está. Y bueno, va a ser cuestión también, y seguramente es algo a tener en cuenta, con la competencia, ¿no?, donde las personas empiezan a pasar entre las compañías más cercanas de la industria, empiezan a rotar entre ellas. Así que es muy bueno empezar a tener ese número en cuenta y ver si tendremos después ahí o si ya estamos empezando a tener una gran renuncia a nivel LATAM, ¿sí?, o versión sudamericana. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece voy a pasar a la última pregunta, porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Connie, perdón. ¿puedo señalar una cosa más? A mí yo creo que hay una posición que tiene que ver también con cómo la pandemia, cómo nos planteó una pérdida de los límites territoriales.
Y las grandes renuncias o las renuncias que se pueden venir pasa también porque las personas se dieron cuenta que podían emprender desde su casa sin invertir un mayor tiempo, tener el soporte de su actual trabajo, y además el mercado se hizo global. Se materializó mucho que el mercado se hizo global. Y hoy día podemos contratar académicos en Uruguay, Argentina, Colombia, y que hagan clase de alumnos en Chile, y asimismo puedes consumir por e-commerce desde Estados Unidos, Europa, Japón, China, igual. Entonces, el mercado laboral se amplió y la oferta laboral no logra cubrir todas esas posiciones. Y en ese sentido los movimientos son mucho más grandes y, con la lectura que uno puede hacer de distintas realidades, las crisis migratorias están asociadas también a oportunidades laborales. Entonces yo creo que hay un movimiento bastante significativo, esta experiencia americana que está bien encapsulada también en un rubro, ¿vale? La industria del turismo y de la alimentación tiene movimientos bastante gruesos cuando entran en crisis, como las que entraron ahora producto de la pandemia. Pero también siento que el mercado laboral se ha ampliado, las opciones son estas. Acá estás tú de Argentina, está Nico de Argentina, está Lore en Perú, estoy yo acá, y estamos compartiendo un horario, etcétera. Pero esto creció. Y ya no es la cuadra, ya no es el barrio donde nosotros vamos a buscar a nuestros colaboradores y permanecen eternamente en las organizaciones. Todos tenemos una mirada mucho más amplia, que no hay límites geográficos también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para cerrar, vamos a hacer una última pregunta que tiene que ver con el futuro de recursos humanos. Y lo que quiero saber es cuáles son las principales tendencias que ustedes ven para el próximo año y cómo ven el futuro, básicamente, de recursos humanos. ¿Dónde está orientado ahora el futuro de recursos humanos? Mira, yo me gustaría partir desde la universidad, que a veces marcan ciertas tendencias. Creo que el futuro del trabajo pasa por que aprendamos a formar líderes que entiendan el trabajo colaborativo, la gestión de proyectos y que trabajen en una dimensión mucho más articulada, con disponibilidad de aceptar correcciones en un trabajo que está puesto en la nube, donde todos pueden participar. Creo que hay un desafío ahí de formar liderazgos distintos, como decía Lorena, liderazgo empático, con ayudarlo a construir rutas de carrera en esa dirección. Creo que también un desafío o una tendencia que va a ser fuerte pasa por la seguridad emocional de los trabajadores. O sea, creo que los nuevos liderazgos, los nuevos estilos de liderazgo y los nuevos ámbitos del liderazgo son una realidad, y la seguridad emocional de los equipos son los grandes desafíos que tiene la unidad de recursos humanos hacia adelante. Cada uno en su perspectiva y en su realidad del ámbito en que trabaja, pero por ahí van a pasar grandes temas hacia el futuro. Creo que la inclusión y la diversidad son elementos que van a estar a la base, van a estar siempre permeando estas realidades, pero lo urgente va a pasar por esos estilos de liderazgo y por generar la seguridad es necesaria. Gracias, Lore, para Nico. complementar, sí, ahí yo para complementar lo que nos comenta Andrés. De hecho, algo que también estoy viendo como tendencia, y estoy de segura que va a salir tipo una de las cosas más buscadas en internet, así Google, es el tema de, justo lo hablaba ahorita Nicolás, experiencia, ¿no? De trabajar la experiencia de la gente y de diseñarla, ¿no? O sea, que el viaje del colaborador por tu empresa no simplemente suceda, ¿no? Sino hay que diseñar ese viaje, ¿no? Para que al final, al diseñar experiencia, diseña cultura también, ¿no? Es cómo hacemos acá las cosas, cómo alineamos nuestros procesos, ¿no? Y es muy importante hacer también ese trabajo del el journey map, ¿no? El mapeo del viaje del colaborador para ver cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son sus puntos que te dicen acá estrellita, ¿no? Te sacaste 20, ¿no? Estrellita haciendo esto, la rompes, pero de repente en este otro tema se me ha jalado, ¿no? Entonces, ir viendo qué notas nos ponen en cada uno de los puntos de contacto y experiencia que tenemos con las personas, ¿no? De hecho, a mí me han pedido este año un montón de webinars, o sea, es un tema que lo he escuchado y me piden, Lorena, ¿puedes hablar de experiencia aquí y hablar de experiencia allá? ¿No? Lo he visto, lo he vivido y lo he sentido un montón.
y experiencia alineado con lo que es cultura y lo que es propósito también, ¿no? Este tema de que tu trabajo tiene que ser más que un trabajo, ¿no? O sea, tengo que sentir que a quién influyo, a quién ayudo, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón fundamental por la cual mi empresa existe, ¿no? ¿A quién voy a impactar? ¿A qué comunidad? ¿A qué sociedad? ¿A la naturaleza? Es como, ¿con qué ODS me caso, ¿no? Es un tema bien filosófico, si te puedes dar cuenta, ¿no? Bien existencial, pero tenemos que hacer estas preguntas porque la gente nos lo pide, ¿no? Y lo vemos, ¿no? La gente porque renuncia porque no conectó con el propósito, ¿no? ¿Qué quieres? El propósito. ¿Cuál es el mayor escudo contra el burnout? El tener propósito. Y no solo que exista un propósito pegado en alguna pared, sino que conecte con él, ¿no? Y que lo absorba y lo viva y que me vuelva casi que activista ¿no? en el logro de este propósito, ¿no? Otro tema que veo de cara al futuro de recursos humanos es también lo que hemos venido conversando, ¿no? Temas de cuidado, de bienestar, de salud mental, salud emocional. Buscar conexión, ¿no? Buscar dar soporte, ¿no? Esto también viene por trabajar liderazgos cada vez más empáticos, liderazgos inclusivos, ¿no? Y también coincido con Andrés el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión, ¿no? Al final el caso de negocio ya está y es bueno para el negocio trabajar estos temas, ¿no? Hay un retorno de la inversión que impacta rentabilidad, impacta crecimiento, aparte de todo lo que es clima, experiencia y demás, ¿no? Entonces también creo que vamos a seguir viendo mucho de esos temas y al final una recomendación que yo daría es mucho foco en diseño, en diseñar, ¿no? Porque todas las empresas tenemos procesos, todas las empresas tenemos cultura, ¿no? Al final la cultura de tu empresa es cómo se hacen las cosas acá, ¿no? Esa ya existe, ¿no? El tema es la has diseñado para que potencie lo que quieres que potencie, ¿no? Y para reforzar los mensajes que queremos reforzar. Y hay chorrocientas metodologías y herramientas para diseñar cultura, ¿no? Pero es algo que yo creo que las cosas no deberían de simplemente ser y suceder, ¿no? Deberían de todo tener un diseño y un porqué, ¿no? Entonces empezar ahí con el porqué, a dónde quiero llegar, cuál es la estrategia y alinear nuestra cultura, ¿no? A esta estrategia, ¿no? Por medio del diseño. Creo que iría por eso. Bueno, chicos, yo me voy a sumar a lo que ya dijo Andrés y lo que dijo Lorena. Claramente el futuro en el 2022 va a estar por el lado de la experiencia, por el lado del diseño. Y creo que otro foco muy importante desde recursos humanos va a estar relacionado con el desarrollo de las personas y en el cómo vamos a repensar el desarrollo por lo instantáneo y lo momentáneo que se ha vuelta la perspectiva futuro que van a tener las personas. Quizás ya no puedan imaginarse o ya no busquen directamente estos saltos en las pirámides, sino que el foco va a estar en la experiencia que la persona tiene hoy y cómo percibe su desarrollo, cómo se prepara hoy para el mañana, pero con foco en el hoy, se entienda, en el trabajo en el hoy con foco en mañana, pero no que el trabajo de desarrollo quede solamente con una mirada a futuro. Entonces, el gran trabajo va a estar en cómo los líderes y cómo nosotros desde recursos humanos vamos a diseñar e implementar esos planes que tienen que ver con el desarrollo de los colaboradores hoy con vistas al futuro. Y eso al fin y al cabo es la experiencia que tiene la persona desde que ingresa hasta que se va, atendiendo a las necesidades que van a ser más personales que nunca. Así que seguramente por ahí venga uno también de los desafíos del 2022. Bueno, muchas gracias. Llegamos al fin de este evento. Les agradezco muchísimo a los tres por la generosidad de compartir toda esta información con nosotros, toda esta experiencia que tienen. Bueno, les recuerdo que a todos los que necesiten más información respecto a ADP, que quieran conocernos, que quieran conocer nuestra empresa, nuestros servicios, acá tienen nuestras páginas web, LinkedIn, bueno, y vamos a estar felices de responder a todas sus consultas. También quiero decir que hay muchas preguntas que, bueno, como verán no llegamos a responder durante el webinar, pero que lo vamos a hacer a continuación. Y bueno, eso es todo. Que tengan una excelente semana. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.